En esta ocasión saludamos con Andrés Altamirano, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por aceptar esta invitación para conversar aquí en HCJB sobre el gasto público, el gasto del presupuesto del Estado en estos 6 primeros meses del año. Esta entrevista la transmitimos en vivo por 89.3 de FM Pichincha y las demás repetidoras en otras ciudades y provincias del país. Igual la estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube en video. Andrés Altamirano, como mencionábamos, cuéntenos qué datos lograron rescatar o destacar en lo que es el gasto, el uso del presupuesto general del Estado en este primer semestre del año. Buenos días, Edwin, y un cordial saludo a los radioescuchas. Es un placer estar acompañándoles en este espacio. Lo que muestran los datos del primer semestre de 2025 es preocupante. El Estado ha gastado mucho más de lo que ha ingresado este semestre y como resultado de ese gasto tenemos un déficit que nos da como un resultado de más de 1.700 millones de dólares. A esto se le acompaña que el Estado tiene de cuentas por pagar alrededor de 1.602 millones de dólares, evidenciando que existe problemas de liquidez. El diagnóstico de este resultado, de esta discrepancia entre los ingresos y los gastos, se debe a que los gastos crecieron casi un 16% comparado con el 2024, alcanzando una cifra alrededor de 12.900 millones de dólares, mientras que los ingresos se mantuvieron constantes en 11.250 millones. Es importante mencionar que el dinero que estaba disponible se fue principalmente a lo que son sueldos, pago de deuda y transferencia. Y en cambio, la inversión, por ejemplo, en energía que necesitamos el país, en escuelas, hospitales y obras públicas, ha quedado rezagada. Es así que, por ejemplo, en la función ejecutiva se registró un porcentaje de ejecución de tan solo el 16% del presupuesto de inversión y capital. Es decir, se ejecutó 518 millones de los 3.202 millones que se encontraban presupuestados para este año. Una de las principales causas de esta ejecución en inversión es la falta de dinero que tiene el Estado. Y dentro de estos rubros que nosotros podemos englobarles en inversión y capital, existen bastantes datos preocupantes, como es la ejecución en obra pública. De lo que vamos en el primer semestre del 2025, apenas se ha ejecutado en lo que es obras el 10.55% y en la compra de bienes de larga duración, aquí encontramos, por ejemplo, propiedades, planta y equipo, la cifra que se alcanzó en este semestre fue de 5.56%. Como vemos, este comportamiento histórico ratifica esta tendencia que hemos tenido en el Ecuador, no solo de este gobierno, sino de varios, que la inversión pública es la primera variable en ser ajustada en épocas de crisis fiscal y pocos recursos. También estamos observando que el gasto o la inversión de las diferentes entidades públicas es bajísimo en cuanto a ejecución para obras en lo que va de este primer semestre. El porcentaje es mínimo en sus gastos. ¿Esto cómo debemos interpretarlo? O decir, Sí, que más bien la ejecución es bajísima en cuanto a presupuesto de las entidades, de los ministerios, por ejemplo. en el informe hemos destacado que existen varias entidades y ministerios clave que no han alcanzado más allá de una ejecución del 23%. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Energías y Minas que ejecutó el 5% de su presupuesto de inversión y si hablamos ya del presupuesto en general, lo ejecutó hasta el 7%. Este es un tema crucial y de debida importancia para cada familia y cada empresario en Ecuador, porque hablamos que la energía es la que ilumina nuestros hogares y también es lo que mueve el motor de la economía. Ya en 2024 sufrimos de los famosos apagones y lamentablemente vimos los estragos que estos provocaron. Ahora vemos también con bastante preocupación la ejecución que tiene este ministerio frente a las necesidades que tenemos los ecuatorianos, y mucho más aún con los contratos de energía que se han terminado unilateralmente por el gobierno.
por simplemente que los proveedores no cumplieron con las especificaciones y los requerimientos que se necesitaban. Otro ministerio que tiene una baja ejecución, aparte del Ministerio de Energías y que debería preocuparnos, es el Ministerio del Interior, con una ejecución del 18%. Esta brecha preocupa ya que al analizar los datos de criminalidad, uno ve que existe una subejecución y que mantenemos altas tasas de violencia aquí en el país. Entonces, como vemos, tenemos en este caso dos ministerios clave. Uno que tiene que ver con la energía en el país y otro que tiene que ver con la seguridad. Dos temas muy importantes que el gobierno debe resolver justamente en esta gestión. Pero a esto más se suma también, por ejemplo, los ministerios como el de salud, el de educación, el de transporte y obras públicas, que no ejecutaron más allá del 11% de su presupuesto de inversión y capital. Y esto no es nada menor, Edwin, porque no es solo un número, sino que son escuelas sin que no tienen mantenimiento, carreteras que no se terminan de construir y hospitales sin equipo. Actualmente hemos visto que varios hospitales se han declarado en cierto tipo de emergencia porque no cuentan con los equipos necesarios para atender a los pacientes. Entonces, la ejecución presupuestaria va muy atada a todos estos requerimientos que como ciudadanía nosotros tenemos que requerir del Estado. Y evidentemente existe la preocupación de que no exista el dinero suficiente para cubrir estas necesidades. Y ya como lo había mencionado, el Estado tiene un déficit presupuestario y a esto se le acompaña también retrasos con los pagos a los que debería haber pagado como proveedores de gobiernos autónomos descentralizados. De ahí la importancia y la pertinencia de analizar estas cifras, Edwin. Andrés Altamirano, aquí en HCJB Noticias, coordinador del Observatorio de Gasto Público. Pero también no solo las secretarías de Estado, los ministerios andan rezagados en cuanto al porcentaje de ejecución. Estaba observando, por ejemplo, de acuerdo al informe que ustedes como Fundación Ciudadanía y Desarrollo han difundido, lo han hecho público. Varias universidades estatales y otras instituciones, otras organizaciones como el Instituto de Promoción del Ecuador, Pro Ecuador, por ejemplo, apenas ha ejecutado un 16,85%. La Universidad Pública de Santo Domingo de los Áchilas, apenas el 1,25%. El Instituto de Investigación Geológico y Energético, 11,16% de ejecución. La Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, un 15%. Y así la Secretaría de Inversión Público-Privadas, esta Secretaría de Inversiones Público-Privadas, el 25% creo que es la entidad que más alto porcentaje de ejecución exterioriza. ¿Cómo van con el tema de las transferencias, los pagos de deuda? Se mencionaba en un comienzo, ¿esa deuda es externa o interna también que se ha invertido, se ha gastado el dinero del presupuesto, Andrés? Nosotros tenemos que recordar que el presupuesto general se encuentra dividido en lo que son gastos corrientes, gastos de capital y de inversión. El presupuesto general del Estado del Ecuador concentra grande su porcentaje de ejecución en lo que son gastos corrientes. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto bastante rígido en el hecho de que se realizan los pagos para cubrir principalmente lo que son sueldos y salarios. Entonces deja un margen de maniobra muy corto para poder destinarlos a gastos de inversión y de capital. Este tipo de variables, que son la inversión y el capital, lo que permite es que el Ecuador tenga un crecimiento a largo plazo. Ahora, definitivamente los datos que acabas de mencionar, Edwin, nos sirven como oportunidades de mejora para lo que queda en el segundo semestre. Más aún con las declaraciones del presidente que ha dicho que en este gobierno la inversión en obra pública va a ser una variable catalizadora de la economía ecuatoriana. No obstante, las necesidades son varias y aquí nos queda la pregunta es, ¿existen los ingresos y el financiamiento necesario para que se pueda cumplir con esas necesidades de lo que queda del año? Entonces, el gobierno ha anunciado
por ejemplo, para incrementar los ingresos, eh, la imposición, por ejemplo, de tasas de fiscalización para el control minero. Eso nos podrá dejar alrededor de 200 millones de dólares para lo que queda de este año. También el alza de las tarifas eléctricas que para las empresas que consumen de alto y medio voltaje, lo que nos generaría alrededor de 256 millones de dólares. También ha planteado la reducción del subsidio al diésel en las flotas atuneras. Este subsidio o esta eliminación nos dejaría un ahorro alrededor de 42 millones y también el gobierno ha anunciado créditos con instituciones multilaterales. Y aquí entra lo que es, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Recién acabamos de recibir un desembolso por 600 millones y se aprobó también una ampliación de alrededor de 1.000 millones adicionales a los 4.000 que nos otorgaron ya o nos aprobaron en el 2024. Además, también el Banco Interamericano concedió un crédito por 400 millones justamente para la prevención y respuesta contra la violencia y la criminalidad. Sin embargo, Edwin, aquí lo que podemos observar es que capaz estos ingresos y este financiamiento no pueda ser suficiente de lo que resta para el 2025. Ya no tenemos los mismos ingresos extraordinarios que teníamos en el año 2024 y además tenemos una caída de la producción petrolera debido al cierre justamente de los oleoductos. Entonces, en este contexto, lo que espera para el segundo semestre es que los ingresos disminuyan, al menos se impacte debido a la baja del petróleo y también a la baja producción que estamos teniendo. Y además, esto tendrá que ser suplido por necesidades de financiamiento. Vemos que ya tenemos créditos otorgados por ciertos bancos multilaterales. No obstante, el país va a tener que acceder de cierta manera a más ingresos o a mayor financiamiento. Pero actualmente el Ecuador tiene un riesgo país que está cerca de los 900 puntos. ¿Y qué quiero decir con el riesgo país cercano a este porcentaje o a este puntaje? Es que le es muy difícil acceder a mercados internacionales para la emisión de bonos soberanos y poder acceder a mayor financiamiento. Entonces, de aquí, para lo que queda en el 2025, es necesario tener un reajuste sincero de cuántos ingresos vamos a tener en la caja fiscal y cómo se priorizará los gastos. Hemos visto y hemos evidenciado que la inversión, como tú lo acabas de mencionar, en varias instituciones del Estado se ha disminuido, ha sido la variable mayor ajustada dentro de este primer semestre, pero se tiene que tener respuestas y acciones para que en el segundo semestre la inversión pública pueda retomar un papel importante en lo que es la dinamización de la economía, para lo cual nosotros en nuestro informe hemos evidenciado que se debe tratar esto con, por ejemplo, atraer la inversión pública tanto nacional como extranjera, reforzar lo que son las alianzas público-privadas y también recordar que se pueda realizar concesiones a lo que es infraestructura pública, ¿sí? Y el reto que va a tener en este segundo mandato Daniel Noboa es tratar de consolidar esas acciones como una política pública sostenible, mi querido Ed. Las, los indicadores que el Banco Central del Ecuador está dando a conocer en materia de inflación, de crecimiento económico, parecerían alentadoras. Por ejemplo, dice que el crecimiento en el primer económico del primer trimestre de este año ha sido del 3,4% y también existe una inflación que varía con algunas fuentes, cierre del año de 1,5%. Esto como que contrasta con estos gastos, las inversiones que debe hacer el Estado con el presupuesto, este crecimiento, estos datos que está dando el Banco Central. Edwin, muy buena pregunta. El Banco Central del Ecuador va observando cómo se comporta lo que nosotros denominamos el ciclo económico. En el ciclo económico se comporta como ciertas curvas que tienen picos y valles. Cuando en el Ecuador se encuentra en un valle, lo más lógico es que exista un repunte de la economía, ¿sí? Entonces,
lo que responde la economía ecuatoriana en el primer trimestre del 2025 es una recuperación del ciclo económico. No obstante, si nosotros no nos preocupamos en lo que es la ejecución presupuestaria, por ejemplo, la poca ejecución que tiene el Ministerio de Energía, podemos estar encaminados a que capaz exista apagones en lo que queda del 2025. Y esto podría afectar al motor de la economía, ¿sí? Entonces, de ahí la pertinencia de poder atar cómo este crecimiento del primer semestre, del primer trimestre, que lo dijo el Banco Central, pueda darse para los siguientes semestres. Debemos recordar ahora que estamos viviendo una crisis en la producción y transporte del petróleo y gran parte de los ingresos del Estado depende justamente del petróleo. Lo pertinente es que en este segundo semestre, el consumo de los hogares se siga manteniendo y también un gran componente que son las exportaciones, que es lo que ha permitido que exista también este dinamismo en el primer trimestre del 2025. Entonces, estas dos variables, tanto el consumo de los hogares como las exportaciones, han sido las variables que han mantenido y han permitido que crezca la economía en el primer trimestre. No obstante, estamos viendo que la ejecución presupuestaria por parte del Estado lo que ha hecho es ejecutar gasto corriente, pero se está olvidando algo que es sumamente importante, que es la inversión pública. Y sin irnos muy atrás, el gobierno nacional, en su discurso de posesión, lo que dijo es que el gasto público enfocado en obra pública, en infraestructura, iba a ser una de las variables catalizadoras y dinamizadoras de la economía. De ahí es que existe una deuda pendiente de cómo eso se va a poder plasmar con los pocos ingresos que actualmente tiene el país, porque no se han establecido un crecimiento con respecto al año 2024. Y la pregunta es, ¿serán suficientes o cómo el gobierno podrá cumplir con sus obligaciones y además cumplir con las necesidades de todos los ecuatorianos? Otro de los indicadores al margen, si cabe, de lo que ocurre acá en Ecuador directamente, sino más bien con lo que realizan los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en el exterior. Me refiero a las remesas. Estas se han mantenido a pesar de las restricciones, las deportaciones de los Estados Unidos. Y este dinero, no sé cómo se está usando. Entra también en los análisis, en las cifras que ustedes están manejando. Y paralelamente, sí me gustaría saber si con estos datos, ¿qué ha pasado con el empleo? Sí, a ver, con respecto a las remesas, nosotros hemos evidenciado que se han mantenido durante este periodo de tiempo, a pesar de que ya ha habido medidas optadas por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, siguen siendo un componente eh, del crecimiento y del Producto Interno Bruto del Ecuador. Sin embargo, esto podría estar cambiando ya de lo que resta del 2025 y también de lo que resta del gobierno de Donald Trump. Entonces tenemos que tener bastante cautela acerca de cómo va a ser el comportamiento de las remesas ecuatorianas. Entonces, las remesas componen lo que es el Producto Interno Bruto del Ecuador. No obstante, estas remesas no forman parte de lo que es el presupuesto general del Estado como tal, sino más bien son componente del Producto Interno Bruto. Con respecto también a lo que nos depara en el segundo semestre del 2025, es tratar de poder afianzar políticas públicas sostenibles en el tiempo. Entonces, una de las cuestiones y de los análisis que tiene que hacer el gobierno a nivel nacional es cómo la geopolítica exterior puede impactar al ambiente, lo que ecuatoriano, al ambiente interno. Entonces, de ahí nos queda la duda también de cómo van a ser estas políticas que se puedan convertir en acciones sostenibles y duraderas que aseguren el crecimiento a largo plazo. Edwin, nosotros como observatorio estamos pendientes y también como ciudadanos a que este tipo de información sea catalizadora y no sea más bien algo como sancionatorio, sino más bien que las cifras permitan encontrar estas oportunidades de mejora
para poder tener un mejor semestre de lo que nos depara en el 2025. Seguimos conversando aquí en HCJB Noticias con Andrés Altamirano, coordinador del Observatorio eh, de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y claro, estos datos sí nos mantienen aún preocupados, ¿no? Porque no se está haciendo inversión adecuada y sobre todo estas entidades públicas que son las más llamadas a la inversión, como educación, salud, energía, no se están viendo eso y después podrían llegar los problemas. ¿Qué cambiar para el resto del año en materia de gasto e inversión del presupuesto general del Estado? ¿Qué darle prioridad, darle alta importancia, Andrés? El gasto corriente y las obligaciones que nosotros tenemos en deuda deja poco espacio para una reactivación económica basada únicamente en el gasto público. Entonces, esto acompañado con los problemas de liquidez que tiene el gobierno y que los está enfrentando. Las opciones que nosotros evidenciamos para que la economía tenga para el segundo semestre un buen comportamiento es a través de la dinamización de la inversión pública y de la inversión privada, que se construyan alianzas público-privadas y también que se permita o se trabaje en las concesiones de grandes obras o la construcción de infraestructura en el país. Como lo había mencionado, el desafío permanente que tiene el Estado es de conseguir mayores ingresos y estos ingresos pueden ser obtenidos a través de la variable inversión y esta variable inversión acompañada de un dinamismo de empleo y que nos permita, de cierta manera, tener un crecimiento a largo plazo. En este semestre hemos evidenciado justamente que la variable inversión ha sido recortada y ajustada. Lo que esperamos es que en el 2025, de lo que queda de este año, podamos tener una mejor reactivación de lo que es la inversión y el capital de cada una de las instituciones del presupuesto general. ¿De dónde podría obtener más recursos, más dinero el Estado? Porque, por ejemplo, las cámaras de minería se quejan de la tasa que les está cobrando y que más bien les está ahuyentando, mencionan, y que eso está más bien promoviendo el auge de la minería ilegal. Sí, eh, se estableció la tarifa de fiscalización para el control minero para tratar de erradicar o combatir, en este caso, la minería ilegal. Esto nos estaría dejando alrededor de 200 millones de dólares. Entonces, una de las fuentes que podría optar el gobierno es a través de nuevas tasas impositivas, y también lo que podría realizar es también reducción a los subsidios. No obstante, estas son políticas que a veces no van acorde con ciertos sectores y además son medidas que pueden ser o causar cierta polémica dentro de lo que se pueda optar en el Ejecutivo. También hemos visto la alza de tarifas eléctricas. Ya las grandes empresas, como ejemplo de alto y mediano voltaje, van a tener que pagar más en este año. Y también hemos visto el recorte de subsidios. Lo que esperaríamos es que el 2025 se pueda atraer mayor inversión privada e inversión extranjera, que es otra de las variables por las cuales el Estado podría trabajar para atraer mayores ingresos en el Estado. Igual, una variable muy clave dentro del presupuesto general del Estado es también recuperar la producción petrolera. Si no recuperamos el traspaso y el transporte y la explotación de nuestros recursos petroleros, vamos a tener de lo que aquí depara al 2025 ingresos menores de lo que hemos visto el año pasado. En lo que tiene que ver con las recaudaciones del servicio de rentas internas, que también por ahí se han quejado las inconsistencias que existen en lo que recauda, también con los eh, que declaran que estamos obligados a pagar impuestos, como que hay inconsistencias del SRI, como que no puede hacer el trabajo que debería. Sí, aquí hay un tema importante y que el Estado debe empezar a tratarlo.
es cómo evitar la ilusión del- de los impuestos. Entonces, aquí hay un tema importante debido a que muchas personas eluden el pago al SRI. Entonces, un gran trabajo que se debe realizar es tratar de, a través de la tecnología y las herramientas informáticas y la interoperabilidad de diferentes fuentes, como la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas, tratar de triangular cuáles son estos contribuyentes que están eludiendo el sistema de tributación en el Ecuador. Y otro tema también es tratar de minimizar lo que son los gastos tributarios, que son estas deducciones que también se permite a grandes contribuyentes y a otros poder tratar de disminuirse lo que pagan justamente en lo que es la carga impositiva. Entonces, un trabajo que se debe realizar por parte del Estado es tratar de ver cómo se puede mejorar a estas personas que eluden el sistema tributario y además cómo se puede también optimizar lo que son los gastos tributarios a estas personas o a estos contribuyentes que se les da ciertas preferencias para poder disminuir su carga impositiva. Aquí vamos a concluir la presente entrevista con Andrés Altamirano. Nos ha atendido en esta ocasión para hablar del gasto público en este primer semestre del año. Él es coordinador del Observatorio de Gasto Público, precisamente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hasta una próxima oportunidad. Valiosísimas estas apreciaciones y opiniones. Gracias, Edwin. Un buen día para todos.